Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿se me escucha? Escucha bien.
Buenas noches, disculpe, ¿se me escucha? Buenas noches, doctor. Ahora sí se lo escucha mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Nuevamente vamos a retomar el avance de este módulo vinculado al tema de la jurisprudencia en materia civil y materia familiar. La última clase habíamos iniciado ya esta unidad temática vinculada al tema del carácter dinámico de la jurisprudencia. En ese entendido, en esta clase habíamos abordado algunas temáticas concernientes principalmente al tema de la línea jurisprudencial y también habíamos descrito de alguna manera la tipología de sentencias que nos ofrece el derecho jurisprudencial. Habíamos resaltado el hecho de las sentencias fundadoras, las sentencias moduladoras, las sentencias sistematizadoras, mutadoras, etcétera. Y en ese entendido, pues hemos tratado de conceptualizar cada una de estas sentencias y tratar de ejemplarizar un poquito, ¿no? Cómo estas sentencias se van presentando dentro de nuestra justicia, ¿no? Más que todo en materia institucional, donde encontramos un mayor número de ejemplos, ¿no? En lo que respecta a la tipología de sentencias. Doctor Constancio, por favor, su micrófono está encendido, les ruego que lo apague. Entonces, algo también que es muy importante que habíamos visto la anterior ocasión es el tema del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Si bien vamos a abordar recién este tema en la próxima clase, ya habíamos tratado de un poquito de ir definiendo esta cuestión del estándar jurisprudencial más alto y básicamente habíamos señalado que el estándar jurisprudencial más alto está vinculado a dos principios fundamentales, que son el principio de progresividad y el principio de favorabilidad. Entonces, habíamos también hablado sobre el tema de la línea jurisprudencial. Entonces, cuando estábamos hablando de la línea jurisprudencial, lo que hemos establecido básicamente que la línea jurisprudencial es básicamente el cómo se ha ido desarrollando un determinado entendimiento dentro de la jurisprudencia, es decir, desde un primer precedente, cómo se ha ido modificando este precedente en el tiempo, ¿no? Algunos de los precedentes hasta la fecha no se han modificado, algunos sí han recibido alguna modulación, alguna mutación, algunos precedentes han sido sistematizados en otras líneas jurisprudenciales, es decir, en otras sentencias constitucionales o en todo caso en materia ordinaria, en algunos autos supremos, ¿no? Entonces, básicamente lo que queríamos que se entienda en la anterior clase es que la línea jurisprudencial está vinculado a ese desarrollo que tiene un determinado precedente, a esa evolución que tiene en el tiempo, ¿no? Desde sus inicios. Entonces, lo que les había indicado en relación al tema de la línea jurisprudencial, también algo que es muy importante es establecer cuál es el precedente en vigor. Y ahí precisamente habíamos mencionado este tema del estándar jurisprudencial más alto. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que a partir del derecho jurisprudencial y concretamente con las nuevas doctrinas del derecho constitucional, hablamos de la nueva generación de constitucionalismo que precisamente está vigente en nuestro Estado plurinacional a partir de la vigencia de la Constitución del 2009. Entonces, se han establecido ciertos parámetros para configurar el bloque de constitucionalidad. Habíamos señalado que a partir del artículo 256, también del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, en nuestro ordenamiento jurídico, dentro del bloque de constitucionalidad, también están inmersos las normas que no precisamente forman parte del texto escrito de la Constitución. También son normas que en este caso pueden ser normas que responden a instrumentos internacionales, etcétera, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad porque se conocen una mejor protección de los derechos. Entonces, a partir de estos instrumentos internacionales y también de los entendimientos que emiten los diferentes organismos internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que precisamente estos parámetros tienen que ser tomados en cuenta para poder establecer cuál es el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, en resumen, habíamos indicado que dentro de la línea jurisprudencial, que como les había indicado es la evolución o el desarrollo de un determinado entendimiento jurisprudencial o de un precedente, lo que corresponde es identificar cuál es el precedente en vigor. Y comúnmente, o por lo menos dentro de la doctrina de la nueva generación del constitucionalismo, este precedente en vigor es el que está vinculado al estándar jurisprudencial más alto, que es aquel que tiene una estrecha relación con los principios de progresividad y favorabilidad de los derechos.
Entonces, con todo esto, les había indicado también en la anterior clase que el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica. Ya en la plataforma se ha subido el texto íntegro de la sentencia constitucional plurinacional 0019, quebrado 2018-S2, que aborda algunas temáticas muy interesantes. Esta sentencia resuelve una acción de libertad vinculada a una menor de edad. Entonces, lo que yo les voy a pedir, conforme ustedes pueden apreciar en la pantalla, es que se nos demos un tiempito para que la puedan leer los que no lo han leído. Ahorita estamos a las 7:20, entonces nos daremos un tiempito de una media hora para que lo puedan leer nuevamente. Y básicamente yo quiero que sigan los parámetros que están establecidos en la consigna, ¿no? Básicamente esto implicaría establecer si es que en esta sentencia constitucional existe un precedente vinculante. Ya hemos hecho este estudio nosotros cuando hemos hablado sobre el tema del carácter estático, o sea, hemos aprendido ya a identificar dónde está el precedente, dónde está la ratio, dónde está el obiter dictum. Entonces, en esta clase lo que se les pide es nuevamente hacer ese ejercicio de establecer si existe un precedente vinculante, pero aquí lo que vamos a alimentar es el tema de que si este precedente está enmarcado dentro de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Es decir, que si esta sentencia establece un precedente que constituiría o no el estándar jurisprudencial más alto en relación al tema de la reparación del daño que está reconocido en el artículo 113, parágrafo 1 de la Constitución Política de Estado. Además de ello, se les pide que puedan ustedes establecer, si ustedes determinan que existe un precedente vinculante, quiero que me establezcan si este precedente es un precedente fundador, es modulador, mutador, confirmador de niña, o tal vez se está sistematizando en esta sentencia algunos otros entendimientos jurisprudenciales, y básicamente indicar, en el caso de que fuera modulador, mutador, cuál sería el precedente anterior que se estuviera modulando, mutando o confirmando, ¿no? Entonces, yo lo único que les voy a pedir es que se restrinjan a cumplir con los parámetros de la consigna que está ahí en la pantalla. Entonces, vamos a hacer obviamente un pequeño debate, vamos a escucharlos a cada uno de ustedes cuando retornemos la clase, ¿no? Ahorita estamos a las 7:20, 23. Entonces nos veríamos a las 7:55. Ya, por favor, compañeros. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bueno, creo que no tenemos ninguna duda, ninguna consulta. Entonces vamos a proseguir, por favor, y nos vemos nuevamente a las 7:55. Muchas gracias.
Buenas noches, compañeros. Tomamos la clase, por favor. Se me escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, retomando la clase, como les habíamos indicado hace un momento, básicamente ahora vamos a escucharlos a ustedes, a cada uno de ustedes, su intervención para ver en qué sentido ustedes han podido analizar esta sentencia constitucional que el día de hoy se les ha proporcionado para que precisamente ustedes puedan determinar si en esta sentencia constitucional se establece un precedente jurisprudencial, si responde a la teoría de la, o a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, qué tipo de sentencia se constituye esta sentencia, ¿no? ¿Cuántos problemas jurídicos también nos plantea esta sentencia? Entonces, yo les voy a ir llamando como ya habíamos hecho en la anterior clase y vamos a ir escuchando cada una de sus intervenciones, ¿ya? A ver, en principio le voy a dar la palabra, por favor, al doctor Constancio Vela Hualpa. Doctor Constancio Vela Hualpa. Creo que no está. Bueno, previo a llamar al siguiente interviniente, quiero que tomen en cuenta que estas intervenciones que ustedes están realizando forman parte de la calificación final de este módulo, ¿no? Si ustedes se han detenido a revisar la metodología de la calificación que está expuesta en la plataforma del curso, han podido advertir que precisamente tenemos asignado, ¿no? Un puntaje de 5 puntos por cada unidad temática para este tipo de intervenciones que ustedes tienen. Desde luego, si ustedes hacen consultas o en todo caso también aportan en las clases que vayamos llevando a cabo, entonces igualmente se va a ponderar, ¿no? Pero más allá de eso, estas intervenciones que ustedes estamos haciendo a partir de las prácticas que se les está dando en estas clases, sí tienen una ponderación asignada, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que estemos, ¿no? En la clase, porque de lo contrario su nota se va a ver perjudicada. Entonces, desde luego no es la intención afectarlos, ¿no? Porque al final este es un módulo más de la maestría, ¿no? Lo importante es rescatar precisamente todo lo que nosotros estemos abordando a lo largo de este módulo. Y yo creo que a partir de este tipo de ejercicios precisamente es que cuando más podemos un poquito apreciar si ustedes están comprendiendo tal vez lo que se está tratando de transmitir, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, yo les voy a rogar siempre. Desde luego, las clases no son obligatorias, no, esto no es un curso de pregrado, ¿no? Es un curso de posgrado, pero siempre se va a ponderar la participación activa que tengan ustedes y desde luego, como les vuelvo a decir, este tipo de prácticas donde por lo menos se les pide que intervengan y puedan ustedes exponer sus puntos de vista en relación a los temas que estamos abordando. Bueno, nuevamente le voy a dar la palabra al doctor Constancio Vela Hualpa, por favor, si está ahí presente. Doctor Sonia Rodríguez, ¿me permite, por favor? Perdón, ¿quién nos está hablando? Mi nombre es Sonia Rodríguez, estoy un Mm, poco delicada de salud. Quisiera intervenir y luego salirme de la clase, por favor. Ya, deme un segundito, voy a silenciar al doctor Disculpe, Constancio Hualpa porque lo tengo acá. Sí, no se preocupe, lo vamos a silenciar, salvo que luego alce la mano el doctor, y ahí le vamos a dar la palabra. Bueno, entonces, tomando en cuenta esa situación, doctorita Sonia Rodríguez, por favor, expónganos el tema que hemos precisamente planteado el día de hoy. Doctor, respecto al análisis de la sentencia constitucional 19/2018 S2, es importante establecer que esta sentencia es un fallo de gran relevancia, pues establece un precedente vinculante en el ámbito de la reparación del daño, principalmente, perdón, No se preocupe, doctor.
Usted, a ver, vamos a irnos puntualmente. ¿Usted ha advertido que esta sentencia constitucional establece algún precedente jurisprudencial y qué tipo de precedente sería este dentro de la categoría de sentencias que hemos expuesto en la anterior clase? Este, esta sentencia podríamos decir que es mutadora y fundadora, doctor. ¿Por qué? Es modula y muta la línea jurisprudencial, especialmente sobre la reparación del daño. Ya. Doctor, aquella que está consagrada en el artículo 113, en el parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, por lo cual debe ser comprendida y aplicada de manera integral, doctor, pues se trata de los derechos de una población que se encuentra Mm, dentro de los protegidos. mm, Doctorita, creo que usted está muy delicada de salud. Mire, yo agradezco su esfuerzo por intervenir en la clase. No se preocupe, doctora, desde luego siempre se pondera el hecho de que usted esté participando en la clase y haga el esfuerzo de poder exponer su punto de vista. Entonces, no se preocupe, tómese el resto de la clase, descanse, repose, doctora, y nada, se va a tomar en cuenta desde luego su intervención. Hemos apuntado lo más importante que usted también nos ha manifestado, doctora. No, disculpe, doctor, ¿puedo participar entonces en la siguiente clase, por favor? No, no se preocupe, doctorita. Como le digo, no hay problema. Vamos a pasar a la siguiente persona, por favor. El doctor Irineo Larico Espinosa. Doctor, buenas Doctor, noches. buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Y buenas noches a todos los colegas abogados que estamos en la sala virtual, doctor. Lo que quisiera puntualizar es lo siguiente, doctor. En el aspecto de los fundamentos del ratio decidendi, la cual esta parte, la parte accionante, la señora Vanessa Yugra Queso, quien interpone en representación de su hija menor. Y asimismo también pequeños resumen, ¿no? En cuestión de los sujetos procesales, doctor. El accionado es el director de la Unidad Educativa de Héroes del Pacífico, el señor Eugenio Chura Condori, y asimismo también la parte del que es el juez de primera instancia, la juez de garantías del Alto. Y, y esto eh, llega, es decir, al Tribunal Constitucional Plurinacional de la Sala Segunda, revoca la decisión resaltando la tutela, reforzando al derecho a la vida y a la educación de las víctimas de violencia. En este caso, doctor, quisiera, ¿bajo qué fundamento se ha fundado el tribunal? En primer aspecto, doctor, la tutela inmediata del derecho a la vida, lo que el Estado protege, entonces señala de que la acción de libertad no solo se limita a la protección de la libertad física, sino también al derecho a la vida. Es decir, que primero tiene que primar es decir, el derecho a la protección de la vida, ya sea esto en cuestión sea varón o mujer, en este caso, ¿no? De cuyo ejercicio depende el goce de todos los demás derechos. ¿No? Ese es el primer aspecto. Y el otro establece también cuando está en riesgo la vida, no corresponde aplicar la excepción de la subsidiariedad, lo que ha hecho el juez de primera instancia. Es decir, no se exige agotar previamente las vías ordinarias o administrativas, es decir, haciendo los trámites administrativos en la dirección distrital o en la misma unidad educativa, con cuestiones de solicitud de que puedan remitir las notas o las calificaciones para que esto puedan dar curso a que la estudiante pueda estar en otra unidad educativa o en otro distrito educativo a efectos de que pueda prevalecer el derecho a la educación. Y eso es lo que analiza, ¿no? Acá en la sentencia. Entonces, y el otro aspecto también señala
de que, y cita la parte de lo que es la Constitución Política del Estado, el artículo 125 y la jurisprudencia, el 008 quebrado 2010-R, y asimismo la sentencia constitucional, el 0080 quebrado 2010, hace una interpretación y en función a esta interpretación es la que se determina esta sentencia constitucional que establece que la acción de libertad procede de manera directa ante la amenaza a la vida. En este caso sería la menor. Bajo ese entendido, en el aspecto de la protección reforzada a las mujeres y menores en situación de violencia, este tribunal, la que ha dictado, es decir, el tribunal enfatiza que las mujeres y los niños y las víctimas de violencia sexual que se encuentren en una situación de vulnerabilidad deben ser protegidas, o sea, es decir, de manera inmediata, ¿no? Lo que analiza este tribunal. Asimismo, también establece, se aplica, aplicar los principios del bloque de la constitucionalidad, es decir, la constitución política la constitución, el artículo 8, 13, 15, el artículo 60 y 61. Y asimismo también analiza la Convención sobre los Derechos de la niña adolescente, es decir, del niño, el artículo 39 en esta sentencia. Por otro lado, también cita la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 19, la Convención de Belén, el artículo 9, y asimismo también, doctor, en esta sentencia, al analizar estos extremos, el Estado tiene el deber de garantizar la continuidad educativa y atención psicológica en condiciones seguras y dignas. Es decir, que el Estado debe garantizar esto por medio de todas las autoridades jurisdiccionales, más aún de las autoridades quienes tienen la atribución y la facultad de poder proteger de manera inmediata a todas las personas quienes sufran algún tipo de violencia sexual. En este caso sería la menor de iniciales de A. Uno. El tercer aspecto, doctor, que puedo tal vez destacar en estas sentencias, la que se fundan, es el principio de informalismo, ¿no? Informalismo y interdependencia de los derechos, señalando de que la acción de libertad, por su naturaleza, permite ampliar la protección a derechos conexos cuando estas son relacionados con la vida e integridad personal. Ejemplo, nos señala también de que la educación, por ejemplo, no puede ser, es decir, lo que yo entiendo, doctor, en esta sentencia de que el acceso a la educación es un derecho. La misma no puede ser objeto de trámites administrativos, señala e indica. Lo que a primera instancia la autoridad jurisdiccional, la que ha emitido y ha rechazado, pero en la sentencia, refuta aquella decisión indicando de que no se puede simplemente remitirse a los trámites administrativos dentro de la unidad educativa, dentro del distrito educativo, de no cederle o negarle el traslado de la menor en este caso. Entonces, en este caso, lo que señala, dice, no simplemente la acción de libertad debe regirse, nos dice, en el aspecto físico, sino también señala de que se tiene que proteger la vida en la primera, es decir, la vida de cada persona señala. Entonces, eso es lo que acá se está fundando. En el cuarto punto, doctor, lo que puedo destacar también es el deber estatal de reparación integral. El Tribunal Constitucional Plurinacional subraya en esta sentencia que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación de las violaciones o de los derechos debe ser integral, señala. No solo debe ser patrimonial, sino también debe ser moral, señala, ¿no? La parte psicológica y la parte social. Y el otro aspecto que también destaca en este caso es la reparación que implica no solo permitir el traslado escolar, sino garantizar las condiciones para la recuperación psicológica y la educación digna del menor, en este caso, ¿no? Del que se está analizando en esta sentencia constitucional.
Entonces, no, señala esos extremos. Además, doctor, quisiera de manera tal vez haciendo un pequeño resumen en este aspecto de la sentencia, identificar el precedente vinculante. Lo que hace rato señalaba la doctora en su intervención, señalaba de que el derecho a la reparación del daño es reconocido por el artículo 113, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, debe entenderse bajo el estándar más alto de la protección. No únicamente debe limitarse en indemnizar la parte patrimonial, sino también debe abarcar, señala, la parte patrimonial y extrapatrimonial, ¿no? Entonces, en este caso, doctor, en esta sentencia, al ser vinculante, al ser de cumplimiento estricto, establece también, por otro lado, la doctrina del estándar jurisdiccional más alto, señala de que puedo decir, doctor, de que también hace una interpretación del artículo 113, ¿no? Ese es dato lo que se mencionaba y, y la concordancia con las convenciones americanas sobre los derechos humanos del artículo 63, numeral 1, y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la que acepta la reparación debe incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Y no solo un resarcimiento económico, ¿no? Eso es lo que señala. Además, también, doctor, tal vez eh, en esta última parte quisiera tal vez intervenir señalando de que también, si bien esta sentencia constitucional es vinculante, doctor, pero también hace el nacimiento a una nueva determinación señalando de que no únicamente la acción de libertad se tiene que centrar, dice, en la parte física, sino señala esta sentencia de que también debe proteger, dice, la vida. Yo entiendo la vida de todos los ciudadanos bolivianos o de toda persona en este caso. Entonces, eso es lo que puedo rescatar, doctor, en esta pequeña intervención. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, a usted. Tal vez una consultita muy concreta. ¿Usted ha establecido que esta sentencia se constituye en un precedente fundante o es una que tal vez está modulando o está mutando o algún otro precedente anterior dentro de la línea jurisprudencial que implica la reparación del daño? ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Doctor, doctor, no le he podido escuchar muy bien, doctor. Bueno, ¿me escucha ahora? Sí, sí, doctor, ahora sí. Ya, le decía, ¿no? Que a partir del análisis que usted ha realizado de esta sentencia, usted puede concluir que esta sentencia es una sentencia fundadora, es una sentencia moduladora, una sentencia mutadora, o en todo caso para usted simplemente es una sentencia confirmadora, esto dentro de la línea jurisprudencial que implica la reparación del daño. ¿Cuál es su conclusión al respecto, doctor? En esta parte, doctor, lo que yo destaco de que esta sentencia es una sentencia fundadora, ya que crea nuevas líneas jurisprudenciales sobre la reparación integral, es decir, en este caso lo que se está solicitando en la parte accionante, es decir, yo puedo entender, doctor, de que es una sentencia fundadora, ¿no? Porque tiene nuevos lineamientos y como es vinculante, doctor, conforme al artículo 113, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, pues, es una sentencia, doctor, fundadora. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente persona, por favor, el doctor Juan Zoque. Buenas noches, doctor. Buenas noches a Buenas todos noches, doctor. los Buenas presentes. noches, tiene la palabra. Gracias, doctor. Respecto a la sentencia constitucional plurinacional 019-2018, S2, doctor, podríamos hacer un resumen indicando que el Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela solicitada con el argumento que la autoridad educativa no actuó con la debida diligencia y celeridad para atender la solicitud de traslado, disponiendo además
que la reparación integral del daño al adolescente se realice en el marco de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, podríamos ver que el tribunal efectuó una comparación entre los estándares internos e interamericanos sobre el derecho a la reparación. Entonces, concluyeron que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en la doctrina de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiéndose, bueno, varios criterios para su determinación. Es así que se puede constatar que esta sentencia constitucional respecto a las medidas de reparación se enmarcó en lo establecido y aplicado en el parágrafo 1 de nuestra Constitución Política del Estado, la cual fue analizada y comprendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la misma se fundó en jurisprudencia vinculante. Así también, esta concluyó que existe sobre la reparación del daño la restitución, porque esa medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos. La indemnización para la reparación, que es una de las más comunes utilizadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima. La rehabilitación en casos interamericana de derechos humanos aplica esta medida y señala que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los procedimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las violaciones establecidas en la presente sentencia, así como también la satisfacción, que es una medida que tiende a generar en la víctima un sentimiento de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiera haber sufrido por la violación de sus derechos humanos, así como también la garantía de no repetición, que es una medida dirigida a mitigar los daños colectivos que hubiera sufrido. En ese sentido, tener cierta seguridad de que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos humanos. Entonces, se puede concluir, doctor, que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene el deber de prevenir integralmente a la víctima. Asimismo, tiene el deber de investigar con perspectiva de género y sancionar si corresponde, y finalmente el de reparar integralmente los daños a las víctimas, aplicando la reparación integral. Así lo ha dispuesto en la parte dispositiva, ¿no? Al revocar la resolución 10/2017 y conceder la tutela impetrada. Y bueno, dispuso ordenar que la Unidad Educativa Héroes del Pacífico en el plazo de 48 horas a partir de la notificación del presente fallo, bajo la supervisión del director distrital de la Educación del Alto, efectivice el traslado de unidad educativa de la adolescente víctima de violencia sexual de la localidad de la Ciudad del Alto y también ha interpuesto lo que son dimensionando los efectos de la tutela, exhortar al Ministerio de Justicia y en el marco de rehabilitación, como elemento del derecho a la reparación, se dispone que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 3 del Alto brinde el acompañamiento necesario para que la adolescente víctima de violación sexual reciba el apoyo terapéutico necesario. Y por último, en el marco de la indemnización como elemento del derecho a la reparación, se dispone la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia ante la jueza de garantías en el marco a lo dispuesto por el artículo 39 del Código Procesal Constitucional.
Se puede concluir, doctor, que la sentencia constitucional plurinacional 0019/2018-S2 es una decisión moduladora. ¿Por qué? Porque la sentencia moduló el entendimiento de reparación en Bolivia. Como tal, se ha dicho, ha, se ha basado en el convenio, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto que deben ser, la reparación debe ser integral y no solo patrimonial, incluyendo restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la sentencia constitucional plurinacional 0019 S2 es confirmadora de línea, ya que mediante la sentencia constitucional ha confirmado la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como referente para la protección de los humanos y la aplicación del control convencional de Bolivia. Eh, Todo esto en la línea jurisprudencial, doctor, es cuanto se ha identificado. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su intervención. Una consultita. Usted nos indica que esta línea, bueno, esta sentencia sería una sentencia moduladora. Dentro de nuestro sistema de jurisprudencia, sistema de fuentes del derecho en la jurisprudencia, ¿cuál sería la sentencia que estuviera modulando en su criterio? Porque si se está planteando una nueva línea que está modulando, se supone que hay una anterior que está precisamente siendo modulada por esta nueva sentencia que el día de hoy estamos analizando. En su criterio, ¿cuál sería esa línea o esa sentencia que se estuviera modulando, doctor? Sería a ver, aquí la sentencia constitucional 2233/2013 de 16 de diciembre, así como también la sentencia constitucional 0087 que tienen los principios de favorabilidad y progresividad. Y se debe acoger a lo que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor. Ya. Otra consultita. Usted nos indica que el precedente, en todo caso, que en esta sentencia se ha establecido vinculada precisamente al tema de la reparación integral del daño, se ha hecho a partir de los entendimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué usted considera que nuestro Tribunal Constitucional ha adoptado los entendimientos del Tribunal, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder precisamente consignarla en esta sentencia y establecerla como un precedente jurisprudencial? Mm, Porque claramente en el artículo, ¿dónde está? En el artículo 256, parágrafo 1 de nuestra Constitución Política del Estado señala, los tratados e instrumentos internacionales en manos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubieran adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. En base a ese artículo, doctor. Sí, evidentemente lo que acaba de decir usted es cierto, ¿no? Entendemos nosotros que ese entendimiento ha sido adoptado por nuestro Tribunal Constitucional porque existe un mandato constitucional, que es el 256, que establece la obligatoriedad de los tribunales de aplicar todos los entendimientos de los tribunales internacionales que sean más favorables para la protección de los derechos, ¿no? Bueno, muy bien, muy buena la participación del doctor Juan Zoque, también del doctor Irineo. Le vamos a dar la palabra, por favor, al doctor Jason, Diego, por favor. El doctor Jason Diego Apaza. Bueno, creo que no está el doctor Jason. Por favor, la doctora Jacqueline Solís. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Tiene la palabra, doctorita.
Doctor, al hacer un análisis de la sentencia constitucional plurinacional, perdón, 0019-2018-S2, primeramente ya mis compañeros ya han dado un antecedente, ¿no? De que es el contenido, los antecedentes de esta sentencia, en la cual la juez de sentencia penal del Alto emite su resolución 10 de 2017, quien deniega la tutela por subsidiariedad, por no haber agotado las vías ordinarias que la ley le franquea. Pero al revisar la sentencia constitucional 008-2010-R 6 de abril, otra sentencia constitucional, la 0589-2011-R, perdón, ahí se destaca que al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento la juez debió aplicar la excepción de la subsidiariedad de la presente garantía en sí. No tenía, al ver que un derecho se está vulnerando, especialmente el de la vida, no debería darse en cuenta la subsidiariedad, doctor. Ahora, esta sentencia para mí es un gran precedente porque se adscribe el derecho a la protección de la vida, perdón, y asimismo se confirma que hay derechos en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y el protocolo de San Salvador, que reconocen el derecho de las medidas de protección, asimismo como la Convención de los Derechos de la Niña y Adolescente, en los que marca de que a partir de los 18 años para abajo son considerados menores de edad. Y en este caso, en esta sentencia se trataba de una menor de edad a quien debería darse una prioridad por su edad y por ser mujer. Asimismo, doctor, podemos hablar que toda persona tiene derecho a la vida íntegra, física, como así lo reconocen las convenciones de derechos humanos y así la Convención de Derechos del Niño. También, doctor, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer enmarcan estos lineamientos para proteger estos tipos de casos que en este caso que ha sufrido la menor de edad de violación. Así también ahí se da un precedente, el caso de LC versus Perú de octubre de 2011, que es un precedente en estos casos de protección de los derechos de las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de agresión. También podemos referirnos, doctor, que se refiere sobre la reparación de la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal en su contra. También así se debe ver, doctor, los gastos que la menor haya efectuado para reponer su derecho dentro de su solicitud. También podemos decir, doctor, que se encuentra con un antecedente la AC 004 de 2014, que da un lineamiento. El daño, el derecho a la reparación de las víctimas solo abarca el daño patrimonial, pero desde que se da la Constitución Política del Estado de 2009, da el principio del vivir bien, que debe ser también, ahí se debe tomar en cuenta no solamente el daño patrimonial que haya sufrido la víctima, sino también el daño extrapatrimonial. También se tiene así la sentencia constitucional a 008-2003-R de 19 de marzo, que en su fundamento jurídico dice que el derecho a la dignidad humana se la debe respetar y reconozca con un fin propio. También hay esta sentencia también ha tenido estos precedentes de la Corte Americana de Derechos Humanos en sus artículos 63, numeral 1, que garantiza los derechos humanos de una manera efectiva. Da un claro ejemplo, el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, que ahí es un guía
sobre la reparación y costas que la víctima puede sufrir y el Estado puede tomar como un antecedente. Así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un lineamiento de esas medidas de restitución, de la indemnización económica y los daños que se pueda sufrir, no solamente patrimoniales, sino extrapatrimoniales. También podemos decir, doctor, que esta sentencia da un principio de favorabilidad y progresividad. En estos nos podemos guiar de los artículos 13 y 256 del Código de la Constitución Política del Estado, que tiene un estándar alto de protección, el derecho de la reparación que pueda sufrir una persona. Así también la reparación que implica que tiene que ser la favorabilidad, esa indemnización es rehabilitación, satisfacción que garantiza de no repetición. En suma, doctor, a un criterio pienso que es una sentencia fundadora, ya que el Estado tiene que garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho y cómo implementar esas políticas para garantizar una vida digna, y así también ese antecedente de la reparación de daños que pueda surgir, no solamente patrimonial, sino extrapatrimonial que haya sufrido la menor, ya que también en este caso, doctor, la menor tenía esa reparación extra patrimonial, tiene que darse en sus notas, como se le señala en la sentencia constitucional, por el perjuicio de tiempo que se le ha dado para que se pueda trasladar o inscribir a otra unidad educativa. Y es así que esta sentencia, doctor, da como da un lineamiento al Ministerio de Justicia a través del Ministerio de Igualdad de Oportunidades, quien señala que deben darse una socialización de programas de capacitación sobre esa adecuada interpretación y aplicación en estos casos de violencia sexual a niñas y niños y adolescentes, y el deber de la diligencia y el acto de esas medidas de protección que deben ser inmediatas, estas que deben ser dadas por las autoridades de cada unidad educativa, en sí, el director en este caso. Ese es mi criterio, doctor. Bueno, lo que he podido ver. Gracias, doctora. Muchas gracias por su intervención. Usted, doctora, ha podido establecer a partir de su análisis que esta sentencia establece el estándar jurisprudencial más alto en relación a la separación integral del daño, ¿o no? En este caso sí, doctor, porque estoy viendo también que se tiene que respetar la vida, no solamente la vida ¿no? Y el daño patrimonial, extrapatrimonial, que tiene que ser favorable y progresiva para la persona que está sufriendo esa vulneración de sus derechos. Ya, usted solamente ha advertido, doctora, un problema jurídico que ha sido analizado en esta sentencia constitucional o ha advertido más de un problema jurídico. Aquí, doctor, yo estoy viendo, bueno, uno es la reparación del daño y perjuicios que se le ha causado a la menor, y el otro, el daño que en sí más o menos es de la subsidiariedad, el derecho a que no se le ha dado la debida atención inmediata. Se le ha vulnerado ese derecho, doctor, no solamente de su vida, sino al estudio. Ya, muy bien, doctorita. Muchas gracias por su intervención. A ver, le vamos a dar paso al doctor, un momentito. A la doctora Karen Paula Checo, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Tiene la palabra. Doctor, la sentencia constitucional plurinacional 0019/2018-S2 constituye un precedente vinculante dentro de nuestro sistema constitucional plurinacional boliviano, pues esta sentencia establece un criterio obligatorio en los casos similares sobre la reparación
por la vulneración de derechos fundamentales, especialmente en estos contextos de violencia con perspectiva de género y atención prioritaria a las niñas y niños y adolescentes, ¿no? Y esta sentencia sí está dentro de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto porque atiende, ¿no?, a los lineamientos y criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es la restitución, la indemnización y las garantías que tiene, ¿no? Y asimismo, esta sentencia también reafirma estos principios de progresividad y de favorabilidad, porque refuerza la protección jurídica, es decir, que estas protecciones deben ir avanzando hacia lo adelante, ¿no? Y no pueden ir a retroceder. Es lo que establece la garantía y la tutela más efectiva posible. Y con relación al análisis, según mi criterio, esta sentencia corresponde a una sentencia moduladora porque respeta el reconocimiento previo a la reparación, pero lo modifica y amplía al exigir la protección integral, incluyendo la reparación extrapatrimonial, porque esta sentencia habla de la protección y reparación patrimonial y extrapatrimonial principalmente, y es lo que establece y modula con relación a la sentencia constitucional 0900/2006-S2, porque esta anterior sentencia establecía la reparación simplemente patrimonial y rechazaba la reparación extrapatrimonial porque refería que no existe una norma que se está desarrollando. Y esta sentencia a la actualidad, la 0019/2018-S2, sí asume esta protección extrapatrimonial y asume directamente los estándares internacionales, incluso que a la actualidad no hay una ley, ¿no?, en desarrollo. Y por otra parte, yo considero también que es una sentencia fundadora porque esta sentencia impulsa el cambio doctrinal, es decir, que está incorporando y está adoptando explícitamente lo que es la perspectiva de género, la integralidad de la reparación en base a los estándares internacionales. Eso, doctor. Muy bien, doctorita. Entonces, si su punto de vista está relacionado al tema de que esta es una sentencia moduladora, ¿nos podría indicar cuál es la sentencia que se estaría modulando con esta sentencia que estamos analizando el día de hoy? Ya le he referido, doctor, la sentencia 0900/2016-S2, porque esta anterior sentencia simplemente hablaba, ¿no?, sobre la reparación patrimonial y refería o no aceptaba lo que es la reparación extrapatrimonial, porque refería que no existía una norma en desarrollo en Bolivia. Entonces, con esta otra sentencia constitucional, la 0019/2018, sí está asumiendo directamente agarrando los criterios, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso sin haber una ley en desarrollo. Entonces, directamente está aplicando los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su intervención. Le vamos a dar paso al doctor Weimar. No tiene su apellido registrado ahí en la lista de la plataforma. Por favor, tal vez nos puede dar su nombre completo para que podamos registrar. Por Ah, favor, el doctor Weimar. sí, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Weimar Felipe Flores. Flores. Ok, muchas gracias, doctor. Tiene la palabra, doctor. Ah, doctor, sobre el análisis, perdón. Doctor, sobre el Lo análisis. escuchamos. ¿Nos escucha, doctor? Doctor Weimar, su micrófono está apagado. Doctor, doctor, como le estaba diciendo, haciendo un análisis de la sentencia eh, sobre el procedente de vinculante, si bien es una sentencia que resuelve una acción de libertad en desarrollo, su procedente es vinculante, fundamental en materia de la reparación integral del daño. Este
precedente establece que la separación no solo es económico, sino abarca una serie de medidas de carácter material, social, moral y simbólico. Eh, el tribunal enfatiza en casos de vulneración de derechos, especialmente en contextos de violación contra menores. Eh, es integral porque restituye el daño, también indemniza y eso. Después, sobre si es fundadora, perdón, si, tiene una tipología fundadora porque si bien el derecho de la separación ya está consagrado en la Constitución Política del Estado, esta sentencia establece por primera vez los elementos de la separación integral en un contexto de vulneración grave de derechos. Mm, y también, doctor, se puede decir que es moduladora de una línea, porque la sentencia modula la jurisprudencia anterior que de una manera tácita o explícita se limita a entender la separación con la mera institución de un derecho determinado, como ya había mencionado anteriormente, o sea que se está basando en anteriores precedentes pero las mejora. Eso podría decir, doctor. Muy bien, doctor. ¿Usted ha advertido únicamente un problema jurídico el que se ha abordado en esta sentencia constitucional o se han abordado muchos más problemas jurídicos? Y si es que su criterio está abocado al hecho de que hubieran más de un problema jurídico, ¿usted puede decirnos si solamente se establece un precedente o más de un precedente en esta sentencia constitucional? Doctor, con respecto a si se ha vulnerado uno, bueno, según la lectura, también se vulneró los artículos 15, mm, como ser el derecho integral físico y psicológico y sexual, el derecho a la educación, derecho a vivir libre de violencia y discriminación, de la ley 348, la reparación integral que señala el artículo 13 en este caso. Y eso sería, doctor. ¿Y usted, doctor, ha podido advertir algunos precedentes que estuvieran vinculados a esos problemas jurídicos que usted advierte ahorita a partir del planteamiento de la acción? ¿O solamente se ha abordado o se ha establecido un precedente que sería el tema de la separación integral del daño? Ah, Doctor doctor, Weimar, ¿me escucha? sí, doctor, sobre los precedentes, doctor. Creo que no nos escucha el doctor Weimar. Ahora No, sí, tiene sí. la palabra, doctor. Doctor, sobre los precedentes, nos hemos basado en los autos bueno, lo que dice, ¿no? Lo que está en la lectura es que se basen en el auto constitucional 2000 AC 09 barra 00 y sobre lo perdón, patrimonialista los reconoce pérdida económica y gastos para reponer el derecho vulnerable y otros, doctor, pero eso es lo que he podido. Bueno, está bien, doctor. Muchas gracias por su participación. Le vamos a dar la palabra a la doctora Mayra Rojas, por favor. La doctora Mayra Rojas, por favor. Bueno, creo que no se encuentra en clase. El doctor Zeneto Zico Sarmiento. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, lo escucho, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, considero que mis compañeros han hecho un análisis bastante amplio, ¿no? De la sentencia constitucional 0019/2018-S2. Empero de ello, de manera sucinta, doctor, voy a citar que esta sentencia constitucional
se basa en el estándar más alto de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en líneas generales, esto en el sentido de que llega a abocar más de dos problemáticas, siendo la primera la que va relacionada con relación a la exigencia del principio de subsidiariedad en una acción de libertad en la cual emergería por un delito de violación a la cual ha sido sometida una menor de edad. Y también la segunda problemática, lo que es la separación del daño propiamente dicho, emergente de este ilícito que hubiese sufrido la víctima. Es así que también nos da una directriz en sentido a la posibilidad de que se pueda tratar o se pueda tratar derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de de la acción de libertad. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto, doctor? Que un ámbito de protección de la acción de libertad es propiamente la vida de la víctima en un proceso judicial, eh, lo cual no puede ser aplicado a lo que es la separación del daño, pues la separación del daño emerge como consecuencia de este ilícito. Y al hablar de una separación del daño, doctor, y de esta exigencia de la no aplicación del principio de subsidiariedad de una acción de libertad donde se encuentren menores de edad y más aún sea una acción de libertad. Considero que esta es una sentencia moduladora, pues modula ya los criterios establecidos en la sentencia constitucional 2233 de 2013, la sentencia constitucional 0033 quebrado 2013. Con relación al tema de la reparación del daño, también esta es de carácter vinculante, pues a lo largo de la historia boliviana se tiene que, por lo general, la reparación del daño ha ido relacionada a lo que es, como su nombre dice, el daño patrimonial propiamente dicho, aquello que pueda ser tasado de manera legal y no tanto así el tema del daño extrapatrimonial, o sea, aquellos aspectos que no son de fácil determinación económica. Ese sería mi análisis, doctor. Ya, doctor, usted entonces coincide con algunos de los colegas en el sentido de que esta sentencia es una sentencia moduladora. Modulador y vinculante, doctor. Muy Moduladora bien. por el lado de lo que se llega a modular el tema de la no exigencia del principio de subsidiariedad en este tema de en la acción de libertad donde se encuentre menores de edad, pues modula las sentencias constitucionales, la 008-2010, por ejemplo, la 0080-2010, la 589-2011. Ya, Vinculante por el lado de la reparación del daño, porque nos hace una serie eh, de ya definiciones de requisitos para considerar la reparación del daño. ya. Y en relación a esta última parte que nos habla sobre la reparación integral del daño, al margen de que sea vinculante esta sentencia, ¿usted considera que es una sentencia que establece un precedente fundante o también está modulando otra sentencia? Consideraría que sería fundante, doctor, porque ya nos habla de básicamente qué elementos son los que implicarían una reparación integral del daño. Es así que se enumeran básicamente cinco requisitos, como es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más que no haya Eh, llamado en la lista porque no tengo más participantes? ¿Alguien más que quiera intervenir, por favor, en este momento? Su nombre, por favor, nos puede decir. El doctor Constancio Vela Hualpa está con el micrófono encendido. No sé si va a participar, puesto que no ha participado cuando se lo ha llamado. Bueno, creo que el doctor no está presente. Sin embargo, su micrófono estaba encendido. Bueno, ya recapitulando para finalizar estas intervenciones, evidentemente el día de hoy creo que el 90% de ustedes, por no decirlos todos, han identificado, ¿no?, la naturaleza de esta sentencia constitucional que hemos analizado el día de hoy. Una pregunta que yo les planteaba era, ¿cuántos problemas jurídicos ustedes han advertido en esta sentencia constitucional? En efecto, existen una serie de temáticas en realidad las que ha abordado esta sentencia, pero hay dos problemas jurídicos que en su mayoría ustedes han coincidido y también yo coincido con este tema y están vinculados, uno que es el principal, que es el tema de la reparación del daño, y el otro que está vinculado hacia este tema de de reforzar este carácter de informalismo que tiene la acción de libertad para precisamente
poder superar algunas barreras como el tema de la subsidiariedad o incluso ampliar la protección de otros derechos que no precisamente están tutelados por la acción de libertad. Entonces, este es un primer problema jurídico que aborda esta sentencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes lo han relatado en los antecedentes de la sentencia, el Tribunal de Garantías ha denegado la tutela porque precisamente ha considerado que la parte accionante no hubiera agotado el principio de subsidiariedad en esta acción de libertad, cuando incluso en la acción de libertad no establece este requisito como uno de sus presupuestos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le dice, ¿no? Que en estos casos, cuando está en juego el derecho a la vida de una menor de edad que ha sido víctima de violación, entonces se tiene que precisamente ingresar al análisis de esta cuestión porque, como les decía, ya tocando otros temas, digamos, que aborda esta sentencia, es que estamos hablando de un grupo que tiene protección reforzada, que estaríamos hablando de una menor de edad, que en este caso incluso tiene la condición de mujer, ¿no? Entonces, ahí va ingresando a hacer, en todo caso, va ingresando a realizar un análisis de diferentes temáticas, pero a lo que a nosotros nos interesa son estas dos temáticas principalmente. Como les vuelvo a decir, la mayoría de ustedes, creo que todos han coincidido con el primer elemento, o sea, con el primer problema jurídico que estaba abordando esta sentencia constitucional, y el que más nos interesaba a nosotros es el tema de la reparación integral del daño. En relación a este último problema jurídico es donde se les ha preguntado a ustedes si ustedes consideran que esta sentencia es una sentencia fundadora, una sentencia moduladora, una sentencia mutadora, confirmadora de línea, ¿no? Y la mayoría coincide en que esta es una sentencia fundadora. ¿Por qué? Porque establece estos criterios o parámetros para precisamente determinar la reparación integral del daño, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista extrapatrimonial. Y algo que decía muy interesante el doctor Juan Zoque, si no me equivoco, hablaba sobre el cómo el Tribunal Constitucional ha incorporado estos elementos a partir de lo que nosotros entendemos como bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, el control de convencionalidad que debe hacer el Tribunal Constitucional. A partir del artículo 256 es que el Tribunal Constitucional rescata los entendimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la separación integral del daño e incluye estos entendimientos dentro de esta sentencia constitucional y las establece como una línea fundante, porque evidentemente, lo decía también la doctora, si no me equivoco, Karen Paola, existe ya una sentencia constitucional que ha establecido los parámetros de la reparación del daño, pero esta sentencia solamente estaba abocada al tema patrimonial, no hablaba sobre el tema extrapatrimonial. Entonces, esta sentencia que analizamos el día de hoy, pues incorpora este elemento y eso que hace que esta sentencia tenga una naturaleza mixta, ¿no? Ustedes han podido ver que no precisamente es una línea enteramente fundante, porque ya existía un criterio anterior, un precedente anterior en relación a la separación del daño, pero incorpora este elemento de la reparación extrapatrimonial, ¿no? Ya no se aboca solamente al tema patrimonial. Entonces, eso lo hace a esta sentencia como una sentencia fundadora, pero al mismo tiempo también mutadora, ¿no? Por eso es que yo cuando veía sus intervenciones, con mucho gusto yo apreciaba que la mayoría coincide con este elemento de que esta sentencia es una sentencia moduladora y también fundadora, ¿no? Y es evidente este debate, nosotros lo hemos tenido, les comento como experiencia, ¿no? En el Tribunal Supremo de Justicia, cuando mi persona tuvo el honor de trabajar allá, precisamente para poder nosotros establecer la reparación integral del daño en una menor de edad, es que hemos analizado esta sentencia constitucional y queríamos saber si esta sentencia era la línea fundante o en todo caso el precedente en vigor porque está enmarcado dentro del estándar jurisprudencial más alto o en todo caso tal vez existe otra sentencia que podría garantizar de mejor manera los derechos de una víctima que precisamente merezca este tipo de reparación. Entonces ahí se ha hecho este análisis y como ustedes, la mayoría han coincidido en que esta es la línea para empezar una sentencia fundante y el precedente en vigor, porque precisamente establece el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, mucho ha sido el debate sobre si es fundadora o moduladora, pero la mayoría hemos coincidido en ese aspecto. Entonces, yo creo que estoy muy satisfecho con las intervenciones que han hecho el día de hoy ustedes. Les agradezco desde luego por haber revisado esta sentencia. Yo sé que leer la jurisprudencia a nosotros eh, precisamente
prepara, ¿no? Para este tipo de situaciones donde tenemos que resolver casos cuando nos toca estar dentro del órgano judicial o para poder plantear de mejor manera cuando nos toca estar pues fuera del órgano judicial, ¿no? Como abogados del ejercicio libre. Entonces, para mí es muy satisfactorio el haberlos escuchado el día de hoy. Espero que ustedes hayan podido comprender el ejercicio que hemos hecho el día de hoy. Como les digo, la teoría se las puede leer en los libros, pero yo creo que lo importante siempre es identificar estos elementos que nosotros vamos hablando en las clases ya en la práctica, porque es precisamente a partir de la práctica que nosotros vamos a poder aplicar todos estos conocimientos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y con esto ya podríamos concluir la clase. Bueno, creo que no tenemos ninguna duda, ninguna consulta, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles. Muchas gracias por su atención y nada, que tengan un buen fin de semana. Ya estamos concluyendo el día domingo y un descanso separador. Muchas gracias, hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles, doctor, un saludo. Buenas Gracias, noches, buenas doctor. noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor.